Hola, ¿qué tal? En este video aprenderemos sobre las consultas múltiples. Las consultas múltiples en SQL nos permiten obtener registros que proceden de dos a más tablas, eh, para lo cual veremos un caso práctico, ¿no? Las consultas múltiples se conocen también como combinaciones en SQL, ¿no? Hay dos tipos de combinaciones, las combinaciones internas y las combinaciones externas. Eh, Hoy veremos la combinación interna. La combinación interna, tenemos un ejemplo que es el inner join. El inner join es una combinación interna, ¿no?, en el que nos permite recuperar datos de dos tablas a más en las que debe existir un campo común, ¿no? Veamos un ejemplo en un diagrama. En acá tenemos dos tablas, la tabla A y la tabla B. Entonces, el inner join nos permite traer datos de la intersección de las dos tablas, ¿no? Veamos un ejemplo en el pgadmin. Ya copiamos esto al pgadmin y el primer ejercicio nos dice obtener el nombre de las editoriales y los libros ordenados por el nombre de la editorial. Para esto nos vamos a guiar del diagrama. Nos dice que obtengamos el nombre de las editoriales y el nombre del libro, ¿no? Estas dos tablas se relacionan y tienen como campo común el ID editorial. Como podemos observar, en la tabla editorial existe este campo y también en la tabla libros, ¿no? Entonces vamos a obtener el nombre de la editorial y el libro, ¿no? Esto es lo que nos dice, ¿no? Entonces hacemos un select from dbo.adm libro. Le vamos a poner un identificador inner join. La siguiente tabla se llama adm editorial. Le vamos a poner como identificador AD. Ponemos la palabra on. Ahora seleccionamos de la tabla libros el campo que se repite en ambos, ¿no? Y es el ID editorial. ID editorial. Va a ser igual al, a la tabla, al campo de la tabla editorial, al campo ID tabla. La tabla id.id editorial. Entonces, ejecutamos el script. Nos dice de que on no existe la tabla allá, le puse doble subguión. Ahora sí nos trae, ¿no? Pero en el ejercicio nos dice que recuperemos el nombre. Lo vamos a poner con un alias editorial. Editorial, coma. Del libro vamos a seleccionar el título. Y ya nos, nos ha recuperado la editorial y el nombre, pero nos dice que lo ordenemos por el nombre de la editorial. Entonces lo ponemos order by 1 de manera ascendente. Hacemos la selección. Ya lo ha ordenado de manera. Entonces, esta expresión se puede simplificar aún más, que sería de la siguiente manera. Un select from dbo, la tabla libros, coma, la tabla editorial. Hacemos como un where y le decimos esta igualdad. Entonces, esta expresión es lo mismo que esta expresión, ¿no? A ver, vamos a ver qué es esta expresión que nos dice.
select, nos dice que ya, probablemente estemos haciendo solo el select una parte nomás. Ya, entonces, como podemos ver, ambos son iguales. Ahora resolvemos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice obtener el nombre de las áreas, subáreas y los libros ordenados por el título del libro. Entonces, ahora nos pide este de acá, el nombre de la tabla área, subárea y el libro, ¿no? Estas tres tablas vamos a recorrer. Pero esta tabla con esta tabla tiene como campo común el ID área. Y la tabla ID subárea tiene como campo común con la tabla libros ID subárea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la intersección de estas dos tablas. Entonces, hacemos la intersección. Select from DBO punto área inner join DBO punto subárea. Subárea le vamos a poner on R va a ser igual a ID área y esto va a ser igual a ID SA punto área. Entonces, con esto hemos hecho la primera parte, que es relacionar esta tabla con esta tabla. Ahora lo que nos falta es relacionar esta tabla con esta tabla. Entonces hacemos otra vuelta el inner join. Inner join. Entonces sería dbo punto adm libro. Vamos a poner con un on. Ya, entonces sería el SA punto, pero esta tabla, con esta tabla, tienen como campo común el ID subárea. Entonces ponemos ID subárea es igual a lib punto ID subárea. Ya, ejecutamos este script, y ya nos trae la intersección de las tres tablas. Ya. Pero ahora me pide el nombre del área. Nombre. El nombre, descripción, dice. No es nombre, es descripción. Ya. El otro es también descripción y el otro es título. Ya. A esto lo vamos a poner con área. Punto de es también descripción. Ponemos un alias, área y el libro título. Entonces ejecutamos el script. Como vemos, nos ha traído el nombre del área subárea y el título, ¿no? Este libro pertenece a esta subárea y a esta área, ¿no? Ahora nos dice que el ejercicio nos dice de que ordenemos por el título del libro. Entonces ponemos un order by. ¿En qué posición se encuentra? 1, 2, 3. En la posición 3. Ponemos con un 3. Y lo vamos a ordenar de forma ascendente. Y ya tenemos el ejercicio 2 resuelto. Ahora el ejercicio 3 nos dice obtener los libros con sus respectivos autores. Entonces vamos a obtener cada libro con sus respectivos autores. Entonces vamos a recorrer estos tres listados, ¿no? Ya, entonces para lo cual hacemos un select from
dbo punto libro inner join a dbo punto del libro. Tenemos que hacer un inner join a esta tabla. Entonces, esta tabla se llama ADM libro autor. Entonces, ponemos ADM libro autor. Entonces, con y vemos cuál es el campo con el que están, el campo común, que es ID libro y ID libro. Entonces ponemos lib.id libro es igual a, aquí lo ponemos un identificador, libro autor.id libro. Ejecutamos esta. Nos dice de que falta. Ya, y nos trae. Ahora hacemos el siguiente inner join. Inner join dbo.adm autor. Lo ponemos como au. Ahora nos falta el on, el au punto. Estas dos tablas se relacionan. Ahora, estas dos tablas se relacionan o tienen como campo común el ID autor. Entonces, ponemos ID autor es igual a la.id autor. Y ejecutamos. Pero de esto nos pide nos pide el nombre del autor. ¿Dónde está? Nombre y apellido están en dos campos. Nombre. Lo concatenamos con apellidos. Lo ponemos con un alias de nombre completo. Autor. Coma. Del libro necesitamos el título. Entonces, ejecutamos y como podemos ver ya tenemos el autor, ¿no? Ya, como aquí está saliendo de tipo text. En los posteriores videos realizaremos la conversión, ¿no? Cómo podemos hacer esta conversión, el casteo, ya. Pero ya nos está mostrando ya el resultado que nos está pidiendo este ejercicio. Solo nos falta ordenar por el título del autor, por el título del libro. Entonces ponemos order by. ¿En qué posición está? En la posición 2, de forma ascendente. Y ejecutamos finalmente el script y como podemos ver nos ha traído cada libro con su respectivo autor, ¿no? Entonces, en conclusión, el inner join nos permite hacer la unión de dos o más tablas mediante un campo común. Este sería el video de hoy.